Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es uno de tres videos que vamos a ver respecto de del contenido, las actividades que vamos a trabajar hoy día, eh, respecto de lo que ya venimos avanzando desde hace un tiempo ya, eh, relativo a la enseñanza y el aprendizaje de la geometría. Lo importante y lo relevante es que ya estamos en la etapa de finalización de esta gran unidad. Vamos a terminar como ustedes pueden ver ahí, con medición del volumen, que son los últimos temas, medición de la masa y peso, medición del tiempo, y vamos a revisar algunos aspectos del compendio de geometría que ustedes ya conocen en parte, pero nos falta revisar algunos elementos que nos permitirían tener una vista panorámica de los contenidos conceptuales y procedimentales de la geometría en la enseñanza básica, principalmente de primero a sexto básico. Bien, vamos entonces a ver, como ustedes pueden ver, esto ya es todo el camino que hemos recorrido desde el 1 hasta hoy día. Recordar que lo que está en amarillo tiene relación con la gestión de la tarea matemática, con la gestión del uso de la pizarra en clases, de cómo usamos en matemática la pizarra y puntualmente en geometría. Y hay algunas actividades ahí que ya hemos trabajado, que obviamente se pueden utilizar para otras disciplinas, pero nosotros le hemos dado la intencionalidad en matemática y en particular en la geometría. Entonces vamos hoy día a terminar de ver los últimos elementos y avanzamos en materia. Como pueden ver entonces vamos a trabajar la medición del volumen y vamos a hacer algunas consideraciones especiales como de partida antes de entrar ya en materia. Lo primero es que, como ya trabajamos anteriormente en las clases anteriores, el tema del área y de cómo se trabaja con los estudiantes el tema del área, eh, las mismas problemáticas o las mismas preguntas o los mismos pasos que ustedes ocuparon para trabajar el área, también para trabajar el volumen, las mismas etapas, se ocupan también para trabajar el volumen. Hay un paso natural entre el área y el volumen, como que empezamos a trabajar la medida de la longitud, la medida del área y luego la medida del volumen. Ahí está es como natural, es casi como que cae una detrás de otra, como una cascada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que se hace con los cuadrados o con las unidades de área, también lo podemos hacer con unidades cúbicas. Entonces, idealmente partir con cubos, pero también se puede trabajar con paralelepípedos o esferas, que son son cuerpos también, y que permiten decir cuántas veces cabe una esfera una cierta cantidad de esferas en una bolsa, o cuántas veces cabe cierta cantidad de cubos en una caja, o cierta cantidad de paralelepípedos en un recipiente, o lo que sea. También es importante recordar y recalcar que también el volumen está muy relacionado también con la capacidad, es decir, con cuánto cabe dentro de un objeto. Los bolsos, por ejemplo, se utilizan, los bolsos, mochilas, se miden en litros, por ejemplo, que es la capacidad que tienen, 20, 30, 40 litros un bolso, por ejemplo, que es la capacidad, lo que es capaz de recibir ese, ese bolso, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo, lo clásico, ya que estamos hablando de unidades cúbicas, lo clásico es que pudiésemos ir al CRA. En casi todos los CRAs de la escuela usted va a encontrar eh, cubos, o debiera encontrar cubos, perdón, dados, y con dados se puede trabajar en el aula con los estudiantes a nivel concreto, ¿ya? Si no tiene dados, puede trabajar con cajas de remedio, cuántas cajas de remedio o de fósforo, si quieren, puede hacer que los niños visualicen cuántas cajas de remedio entran en una caja de zapatos, por ejemplo. Y a partir de allí, por ejemplo, se puede introducir la necesidad de la estandarización de la que siempre hemos venido hablando. Pasamos desde lo no estandarizado a lo estandarizado, ¿sí? Y se introducen lentamente y paulatinamente el concepto de estandarización a partir de estas diferentes cajas, porque todos van a querer saber, bueno, ¿por qué a él le caen solamente 6 cajas y
si a él solamente le caben 6 y a mí me caben 10 cajas en la misma caja de zapatos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y empiezan las discusiones y empiezan a generarse. Usted genera en sus estudiantes la necesidad de aprender unas unidades de medida estandarizadas para todos por igual. El uso de los estuches, por ejemplo, estuches de lápices que pueden ver cuántos estuches caben, que son objetos más cotidianos, si no pueden usar cajas de remedio o no hay dados, también el estuche, que es como casi una cosa universal de todos los estudiantes, casi todos van con un estuche a la escuela, ¿sí? Otros elementos que quizás son un poco más elaborados son estas cuncunitas, estos que se transforman que se venden en las ferias artesanales, son unas cuncunitas que se transforman en cubos. Entonces es interesante para los estudiantes ahí que también pueden verlas ustedes, que las puedan adquirir en los CRA, los que puedan, que es interesante para que los estudiantes puedan ir viendo cómo se va desarrollando este tema, cómo a partir de todos estos cubitos pequeños se puede transformar o formar este cubo más grande, cómo se descompone. ¿Sí? Y esto también les abre una manera distinta de abordar el volumen. Entonces, respecto de eso, como ya hemos visto que quizás hay como cuerpos más regulares, es decir, esferas o cubos. ¿Qué pasa cuando hay un cuerpo, quiero medir el volumen de un cuerpo que no es regular, es un cuerpo irregular, por ejemplo, una piedra? Entonces, eh, los griegos trabajaron en esta modalidad que es a partir del volumen de agua. Por ejemplo, tengo un volumen de agua en un vaso precipitado y luego tengo otro vaso y luego le agrego la piedra y veo cuánta agua desplaza. Este fue un descubrimiento entre otros tantos, que desarrolló Arquímedes y que, aparte de ese, lo hizo muy famoso por su palabra o por su frase eureka, ¿no es cierto? Entonces, él aparte de esto, inventó, por ejemplo, realizó muchos inventos, por ejemplo, el tornillo para sacar agua de un pozo, por ejemplo, o, o el trabajo con poleas y palancas para poder levantar un barco en el puerto de Siracusa, solamente jalando una piola y poder con mucha facilidad y levantaron un barco, imagínense. Entonces ahí tienen ustedes que este caballero desarrolló con la pura inventiva y la observación de los fenómenos de la naturaleza y un poco de matemáticas, desarrolló muchas cosas. Vamos ahora a las unidades de medida. En las unidades de medida nosotros tenemos las del sistema internacional y las del imperial, ¿no es cierto? Tenemos la del sistema internacional, que son los metros cúbicos, los centímetros cúbicos, los kilómetros cúbicos, aunque ya es un poco más complejo encontrar kilómetros cúbicos, quizás solamente, no sé, el mar podría medirse en kilómetros cúbicos, o en metros cúbicos, es más bien metros cúbicos, pero eventualmente podríamos llegar a tener kilómetros cúbicos de agua, ¿no es cierto? Y en el caso del sistema imperial, las pulgadas cúbicas, los pies cúbicos y las millas cúbicas. Entonces, un nombre común para el decímetro cúbico, que es algo que nosotros utilizamos también, es el litro. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla una imagen de a lo que correspondería un decímetro cúbico, que es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. ¿De dónde viene eso? Un decímetro es lo mismo que 10 centímetros. Entonces, 10 por 10 por 10 me dan 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que un litro. Es importante aquí hacer que los estudiantes o mostrarles a los estudiantes a qué corresponde un centímetro o un decímetro cúbico. Entonces, por ejemplo, el cubo que está acá abajo es una muestra de lo que puede ser el decímetro cúbico. Ustedes pueden hacer que en un trabajo integrativo interdisciplinario, por ejemplo, ustedes pueden hacer que los estudiantes en tecnología puedan construir estos cubos con varillas de 10 por 10 por 10 y que puedan visualizar que dentro de eso cabe un litro de agua. Entonces, eso es una alternativa. La otra alternativa es que usted mismo con tubo de PVC pueda llevar a la sala con tubos de PVC y elásticos. Se puede hacer
una mezcla bien interesante ahí, un trabajo bien interesante de plegado y todo, igual como los bastones de los no videntes, que se pueden plegar y ustedes pueden armar en la sala de clase con elástico y con ayuda de un par de estudiantes que puedan armar un metro cúbico. Entonces que puedan ustedes junto con los estudiantes visualizar a cuánto equivale en concreto un metro cúbico. Porque normalmente se habla de que uno consume un metro cúbico de agua, pero uno no tiene la visualización concreta de cuánto es. Entonces, llevarle a los niños esto significaría algo muy concreto y les sería mucho más fácil la comprensión. Otras unidades de medida se las quiero mostrar porque son unidades de medida que ustedes se van a encontrar de capacidad. Si alguno de ustedes desde Arica se va al sur a hacer clases algún día en Chiloé, en Chiloé aún se utilizan los almudes, son estos cajoncitos, en Ángel Mo, por ejemplo, ya en Puerto Montt, Ángel Mo, quizás en Calbuco, pero mayormente en la isla de Chiloé, desde Castro, desde Ancud a Quellón, usted se va a encontrar en los mercados, en las ferias, usted se va a encontrar con que las papas o las frutas o lo que sea se venden en almudes. Son unidades de medida de capacidad. Entonces, llenito el almud, uno queda, con eso queda como listito. Eso es como una medida estándar, ¿sí? Otro material didáctico interesante que se puede trabajar con los estudiantes y que se pueden inferir a partir de aquí muchas otras cosas es este material que ustedes ven acá. Es el material de cuerpos geométricos que también entiendo que si no en todas, en casi todas las escuelas o los CRA ha llegado este material y es útil para, por ejemplo, introducir las fórmulas, por ejemplo, las fórmulas de del volumen de la pirámide, por ejemplo. El volumen de la pirámide de cualquier base es un tercio del poliedro del paralelepípedo un paralelepípedo que tenga la misma altura y la misma base. Entonces, por ejemplo, ustedes toman una pirámide de base cuadrada y toma el cubo, que lo tiene ahí cerquita, por acá, allá atrásito, que tienen la misma altura y tienen la misma área, y usted le echa agua a la pirámide y se va a dar cuenta, y después vacía esa agua en el cubo y se va a dar cuenta que tiene que echar 3 pirámides para poder completar el cubo de la misma altura. Por lo tanto, el volumen de la pirámide corresponde a un tercio del volumen del cubo. Y ahí usted puede ir introduciendo a partir de esto, de manera muy concreta, las fórmulas de los volúmenes, y eso hace que sea mucho más, que la aprehensión del conocimiento sea mucho más, quede más en el estudiante. No, cuesta que se les olvide cuando se trabaja así. Lo mismo con otros elementos que tengan, lo mismo con las esferas y así otros cuerpos también que se pueden ir trabajando y viendo las relaciones entre unos con otros, ¿ya? E ir infiriendo. Lo de las pirámides y los cubos puede ser una relación. Te podemos encontrar muchas otras relaciones a partir de esto. Bien, con esto terminamos esta primera parte y vamos al segundo video.